toma la palabra el portavoz del grupo Manolo. Bueno, portavoz, cuando una cosa se quiere atajar, lo último que se hace es prolongarla más. Bien, venimos de nuevo con los expedientes sin completar. Este ya es un clásico de este ayuntamiento. Nos dan la información que ustedes estiman oportuna, y yo me acuerdo en muchas ocasiones de cuando pedí hace unos cuantos plenos que se disolviera la Concejalía de Transparencia. El tiempo me da la razón. Bien, nos trae la alcaldesa usted a pleno nuevamente este punto. Cuando le dijimos toda la oposición en el anterior pleno que no, unanimidad total. Por tanto, ha decidido usted en esta huida suicida que lleva hacia adelante estirar la realidad, seguir complicándole la vida a las empresas de Chauchina, a los funcionarios, a los concejales y a todos los que se crucen en su camino. Nos trae dos informes jurídicos socialistas que avalan su postura y que además se permiten indicarnos a los concejales el sentido de nuestro voto. ¿Qué es lo que nos va a ocurrir si no votamos lo que ustedes quieren? Se van ustedes superando. Informes políticos, por cierto, que son graciosos, muy graciosos. Y lo digo porque se podía haber ahorrado al menos uno. Al menos uno. El del letrado del ayuntamiento. ¿Y diré por qué? Porque el informe del señor Boluda, según consta el informe del 19 de abril, y el informe del de Diputación es de salida de la Diputación Provincial del 21 de abril del 2016. Esto significa que el letrado municipal hizo primero su informe y luego vio el de Diputación. Eso dicen las fechas y la letra escrita. Pero no ha sido así, y le diré por qué. Los dos informes son dos gotas de agua. Uno tiene 7 páginas, otro 6. Citan las mismas sentencias entre las miles y miles de sentencias que hay al respecto. Y dentro de las sentencias, las mismas palabras. ¡Qué casualidad! Pero es que ya, en un alarde de que me da igual que un informe sea copiado del otro, se remite a este informe. ¿Cómo puede ser que el 19 de abril se remita a un informe que aún no había salido de Diputación hasta el día 21 de abril? Otro expediente aquí de este proceso. El 26 de enero del 2016, la alcaldesa le empieza a hacer con un recurso de reposición. Es el único que habla, donde lo que hacen en ese recurso es cuestionar la cláusula décima, pero no en el sentido de que se anule, nunca pide su nulidad, sino que se corrija en el sentido que a ella le interesa. Y si esta cláusula no existiera, no se valorara, evidentemente la adjudicataria sería la misma en el proceso. El 23 de febrero han desestimado ustedes y notifican el recurso de reposición. Luego dan por hecho que la adjudicación es válida. 2 días después hace usted una providencia ilegal, nula, afirmando que pudiera ser nula. Pero no cita el motivo de nulidad ni la causa legal en que se fundamenta. Y el 26 de febrero se inicia la revisión de oficio. La realidad que tenemos ahora mismo es que sigue prestando el servicio a la empresa que llevaba en precario desde el 2010. Mire usted, estamos ya en 2016. Para no querer cometer ninguna ilegalidad, como dice en la comisión informativa, ya va usted tarde, alcaldesa. Sigue prestando el servicio a la empresa que perdió la licitación, la empresa que perdió el recurso, y además por un precio mayor al del contrato adjudicado y suspendido por la alcaldía ilegalmente. El 14 de marzo del 2016 se emite el nuevo informe del secretario para iniciar la revisión, y los motivos para declarar la nulidad son los mismos que 2 días antes habían rechazado. A ver quién lo entiende. El 15 de marzo, Teresa presenta una alegación. Digo Teresa porque la empresa se llama así, Teresa Calvo-Díaz, no porque no una nada. Presenta unas alegaciones que ustedes no se han dignado ni en contestar. Y este pleno denegó ya la revisión de oficio, que ustedes tampoco se han dignado ni siquiera en notificar a las partes, como obliga la ley. La realidad es que todas las actuaciones escritas de la empresa llamada Teresa no son ni contestadas, se ocultan, no existen. Y en cambio, los escritos de la tierra y hasta sus deseos no pronunciados son diligentemente atendidos por este ayuntamiento. Tendrá usted que explicarnos por qué. Tenemos unas conclusiones y son las siguientes. Hay una parte técnica y otra de valoración. El acuerdo de adjudicación adoptado por la Junta de Gobierno local en su momento y los pliegos del procedimiento de contratación entendemos que son actos administrativos firmes y consentidos. ¿Por qué decimos esto? Porque así lo establece la Ley 30/92 en su artículo 57. Y porque además el recurso de reposición fue desestimado por ustedes mismos. 2 días después decide usted que ese recurso es nulo. Y esto es increíble. ¿Por qué decimos que es increíble? Porque no ha habido ninguna petición escrita al respecto, ni argumentos jurídicos nuevos posteriores. Yo no conozco ninguna administración que actúe como ustedes. A ver si la alcaldesa nos explica a este pleno y a todo el pueblo qué clase de influencia tiene esa empresa y esa persona sobre usted y sobre este ayuntamiento para que pasen estas cosas. Espero que no sea la misma influencia que en la licitación de la fiesta de Chauchina, donde añadieron ustedes, ¿se acuerdan?, cláusulas ilegales para que los amiguetes ganasen un 33% más a costa de los vecinos. Segunda conclusión. En el recurso de reposición de limpieza a la tierra ni se justifica causa de nulidad de pleno derecho ni hay petición de procedimiento de revisión. Esta empresa pide que se revise la cláusula décima, no que se anule. Por lo tanto, no puede haber nulidad total de derecho. Tercera conclusión. La infracción a la que se alude en el recurso de reposición, una vez que la han rechazado expresamente, ya no se puede rescatar de nuevo para una revisión sin que haya elementos nuevos. Al no haber formulado limpieza hacia el recurso judicial, el contencioso que a él le tocaba, la reposición, la anulación de la reposición queda firme y la suspensión, por tanto, es ilegal y la programación de esta igual.
Y la infracción invocada en el recurso de reposición tampoco es vicio de nulidad del pleno derecho, alcaldesa. Tampoco es vicio de nulidad del pleno derecho. Las causas de nulidad, y lo dice toda la jurisprudencia, se deben de interpretar restrictivamente. Y los procesos de revisión, como este que llevan ustedes ya un intento de segundo, son algo excepcional, no, lo siguiente, muy excepcional. Que no se pueden usar para dirimir simples dudas. Esa ya la aclararon ustedes en la mesa de contratación y en la anulación. Por tanto, es curioso que quieran ustedes además llevar esto al Consejo Consultivo de Andalucía, porque el Consejo Consultivo ya ha hablado y mucho sobre temas muy similares y dice lo contrario de ustedes. Y dice justo lo contrario de ustedes. Otra conclusión que tenemos es que la suspensión que ha decidido usted es completamente ilegal. Y la revisión de oficio incurre en desviación de poder regreso. Y esto es un escándalo, y le voy a decir por qué. Porque suspende usted el contrato sin haber empezado siquiera el proceso de revisión. Porque suspende usted el acuerdo que desea revisar a su vez. Porque suspende usted el acuerdo estimando un recurso de reposición que acaba de desestimar sin que nadie le haya pedido cambio de opción. Porque suspende usted el acuerdo sin pedir garantía a la recurrencia. ¿Se ha dado cuenta de ese detalle? Lo que se llama en términos jurídicos caución, garantía económica. Y ya que sus abogados no hablan a los concejales y no amenazan con la discrecionalidad del voto para asustarnos, eso sí que no es discrecional, por su parte, porque a eso obliga el artículo 111.4 de la Ley 30/92 a pedir garantía. Que por cierto, y al paso que vamos con este proceso, vamos a acabar antes diciendo que artículos no infringen que aquellos que infringen. Y eso es algo que usted tampoco ha hecho, no ha pedido garantía cuando le llega bien la ha pedido. Y como haya que pagar responsabilidades, pues habrá que pagarlas, sí o sí. Ya sabemos a quién le va a tocar, al ayuntamiento y a todos los chavos. La última argumentación es que la motivación usada por ustedes para decidir la suspensión tampoco es ajustada a derecho. Es errónea. Es errónea, porque los perjuicios no son, como decían ustedes, irreparables, son económicos, por tanto son reparables. ¿Sabes? No se puede anular un acto porque pudiera haber un error, como alegan en su escrito. Tienen que bajarse al planeta Tierra y analizar el acto completo, no rellenar los informes con posibilidades abstractas. Esto demuestra que han buscado ustedes argumentos forzados, metidos con calzador. ¿Sabe para qué? Para justificar este giro brutal que le ha dado usted al expediente. Que por cierto, alcaldesa, huele y mucho, a mejor decir, apesta y mucho a prevaricación, señora alcaldesa. Huele a murmullo entre pasillos, huele a razas cómplices, huele a vecindad municipal y personal, y no sabemos si también ideológica, pero no lo imaginamos. Y huele a jubilaciones personales con regalos de fin de vida laboral de alcaldía. A todo eso huele este proceso. A esta altura, y voy acabando ya, no entendemos cómo no ha levantado usted ya la suspensión, porque tiene a su espalda ya un recurso rechazado por usted misma y un acuerdo de pleno de negación. No pida más informes, no gaste más dinero y no haga más plenos. Mire usted, señora alcaldesa, dice el propio abogado de Diputación, al que ustedes le han pedido el informe, que hasta el Consejo Consultivo de Andalucía estima que el órgano competente para aprobar las revisiones son los plenos. Entonces, apórtenos un poco de luz. Si el pleno ya le ha dicho que no, ¿por qué no levanta la suspensión? ¿En qué argumentos jurídicos se apoya usted para mantenerla? Yo se lo diré, en ninguno. En ninguno. Así que si no quiere usted cometer ilegalidades, como nos decía en la comisión antes de ayer, ya va usted otra vez tarde. Doña Teresa Carbonieta está sufriendo indefensión jurídica. Y está sufriendo indefensión jurídica porque infringen ustedes un nuevo artículo más de la Ley 30/92, el 58.2, que le obliga a en 10 días notificar. Si ustedes no notifican, ella no puede defenderse. Esto no lo he visto yo en el informe de su letrado municipal, por cierto. Que si tan abogado a él y tanto le preocupa la legalidad vigente, debería empezar por advertirle los principios básicos del derecho, como la obligación de notificar los actos administrativos en un plazo de 10 días. Voy a acabar. Y voy a acabar con la desviación de poder. No solo va usted contra sus propios actos, sino contra los intereses municipales de contratar la oferta más económica. ¿Por qué hablamos de desviación de poder? Porque la no adjudicataria, Limpieza a las 10, ha conseguido, sin escribir una sola línea, que usted, alcaldesa, se haga cargo de sus intereses, de los intereses de una parte. ¿Tanto compromiso tiene usted con ella? Pues explica aquí entonces que llegó unas empresas. Que no le ha bastado ni rechazar su recurso hasta que se ha hecho firme porque no lo ha recurrido judicialmente. Ni le ha bastado que en pleno le digamos una vez que no. Es más, alcaldesa, cuando el pleno le ha dicho una vez no, evita usted molestar a la empresa y debería de haber dejado ya el servicio y se convierte usted en abogada de las 10, buscando por tierra, mar y aire rendijas ilegales en el proceso y pidiendo informes jurídicos a la carta de 2 en 2. Se han convertido ustedes en abogados de oficio de limpieza a las 10. Hay que encontrar algo, diga el pleno lo que diga. La quiere usted tanto que cuando el pleno le dijo no se atrevió ni a notificárselo como la ley obliga. Y ha encargado más informes y otro pleno. Es increíble la pasión que tiene este ayuntamiento socialista a su familia política y el maltrato manifiesto al resto de la ciudadanía. Desde Podemos Chauchina le pedimos que cumpla la ley, que dé eficacia inmediata al contrato legal y más económico y que levanten ya la suspensión ilegal que han hecho.
Primero incurre este presumiblemente en desviación de poder, ahora en abuso de derecho. También en agravios comparativos varios, porque no recuerdo yo que haya llevado usted a pleno ni a consejo consultivo, ni que haya tenido interés alguno en revisar los últimos 5 años que la empresa Las 10 ha estado en precario, o que en septiembre de 2015 quisiera usted revisar las cláusulas ilegales que pusieron en el contrato del adjudicatario de la fiesta de Chauchina, donde, por cierto, aparecía de beneficiario otro amigo de la familia socialista. Qué casualidad. A ver si es que esto de la red clientelar al final no va a ser una leyenda urbana, sino una realidad vergonzosa de este municipio, convertido en el paraíso de las licitaciones para amiguetes. Alcaldesa, acabo. Es de sabio rectificar. No siga sumando actos cada vez más temerarios legalmente, hablando y exponiéndose a un ridículo que ya es notorio, pero que tiene tintes de convertirse en histórico. Nuestro voto es contrario a la revisión. Muchas gracias.